Capítulo 8. El todo frente a la nada. Introducción. El contenido de la mente se expresa de forma lineal como conceptos, ideas o imágenes con las emociones concordantes. Mediante el trabajo espiritual, estos contenidos lineales se entregan y por lo tanto se desenergizan. En algún momento puede surgir la aprehensión de que se borra el yo y por lo tanto voy a dejar de ser yo. Incluso más allá de lo anterior, puede surgir el miedo de que uno vaya a dejar de existir, el típico temor a la inexistencia o a la nada. Comprensiblemente, surge el pensamiento de que si el yo está compuesto únicamente de programas y estos se entregan, ¿no desaparecerá también el yo? Así, es importante entender el significado del vacío, especialmente si tenemos en cuenta que este término no se entiende plenamente en diversos textos budistas y otros escritos, como el camino de la negación descrito en las enseñanzas Zen de Huangpo, Calibra en 850. Después de las enseñanzas citadas, Huangpo continuó evolucionando hasta llegar al nivel de conciencia 960, como se comentó en Trascender los niveles de conciencia. El vacío. A través del camino de la negación, un devoto dedicado puede encontrarse con el fenómeno del vacío, la nada. Esto ocurre aproximadamente en el nivel de conciencia 850. Aparentemente, el vacío es completo y suficiente en sí mismo, además de resultar impresionante por su quietud y paz, junto con la ausencia de ideas o de cualquier otro tipo de linealidad. El devoto cree. Sin duda, este es el estado de iluminación, puesto que la condición es de quietud, paz, verdadero vacío, y no está limitada por el tiempo o el espacio. El vacío también está libre de emociones o percepciones, ya que es no lineal, y por lo tanto, carece de tales opciones. Los estudiantes avanzados o arhats, que calibran en 800, también ensalzan este estado, creyendo erróneamente que se trata del estado último de iluminación. Se supone que, si la nada fuera la realidad última, no habría nadie para informar de ella, puesto que el observador también estaría vacío. Así, el hecho de que se informe de ella implica que la conciencia misma sigue estando presente y es consciente del fenómeno. El error que surge es doble. 1. Hay un entendimiento erróneo de las enseñanzas de Buda debido a la falta de explicación de los términos. Y 2. Se produce una identificación errónea del amor como una atadura y una limitación. Este último error surge de confundir el amor emocional, personal y limitado entre un yo y un tú con el amor divino, que es una cualidad no lineal e incondicional de la divinidad, sin sujeto ni objeto. El amor divino es un campo que todo lo incluye, y su calidad es inolvidable, como sabe cualquiera que haya tenido una experiencia cercana a la muerte. Es intrínseca y verdaderamente inefable, y se experimenta como un fundirse en su exquisita totalidad. En la vida mundana no hay nada que se le pueda igualar. Es profundamente amable y, sin embargo, enormemente poderoso por su infinita fuerza intrínseca. Un aspecto innato de la presencia del amor es la cualidad de intemporalidad de eternidad. A través del ser, se toma conciencia de que incluso un breve momento de tiempo mundano para la presencia es eterno. Esta es una característica inequívoca. Por lo tanto, haber conocido lo real, incluso durante breves momentos del tiempo de reloj, es conocerlo para siempre. La confusión con respecto a las enseñanzas de Buda se debe a que se interpreta erróneamente que el concepto de no cosa, nada, vacío de linealidad,
significa el vacío de la nada, inexistencia. Sin el amor divino, ciertamente no habría nada, y paradójicamente, entonces la inexistencia sería una realidad hipotéticamente posible. La nada es su propio nivel, que todavía está incompleto porque le falta el amor infinito, que es la marca y la principal cualidad de la divinidad. Su limitación también está indicada por su nivel calibrado de 850. En esta vida, el vacío retornó cuando yo tenía 3 años. Del estado de la nada surgió repentina y espontáneamente la conciencia de la existencia. De repente, me vino de manera chocante la experiencia de la existencia, y así se me aparecieron las polaridades de la dualidad existente entre la verdad última como nada frente a la totalidad. Muchos años después, la dedicación al camino de la negación regresó a través del deseo incesante de alcanzar el núcleo de la verdad última, que volvió a llevarme al vacío. Sin embargo, en esta ocasión ya había tenido la experiencia de la presencia, con su profunda cualidad de amor intemporal, y al volver a entrar en el vacío, el camino de la negación fue rechazado. En consecuencia, descubrí la fuente del antiguo error y pude corregirlo mediante el reconocimiento de que el amor es una cualidad innata de la divinidad. De hecho, es la cualidad primaria de la presencia. El error básico se debe a la confusión entre el amor personal y emocional y el amor divino, y a la negación del amor como apego, emocionalidad o sensación de ser especial asociado con la dependencia y el deseo. Por lo tanto, en realidad el problema no es el amor, sino su emocionalización, que toma la forma de deseo interpersonal y apego. Esta es la atadura que ha de entregarse. Si bien lo anterior puede parecer prematuro o incluso irrelevante, es posible que surja en algún momento futuro. El ritmo de la evolución espiritual no está controlado por la conveniencia. Las principales barreras pueden desaparecer repentinamente porque lo que las sostiene ha sido trascendido y erradicado. Otra razón para saber esto ahora es reducir el temor omnipresente a lo desconocido, que puede ser consciente o inconsciente en los buscadores espirituales. Es posible tener una sensación de mayor seguridad calibrando los niveles de verdad de los distintos maestros y enseñanzas. La trampa del vacío es un error que se puede trascender cuando se dispone de información. El ser conoce la realidad última mediante la identidad, es decir, siendo ella. Así es como el ser reconoce la presencia. La totalidad de la divinidad. Existe incertidumbre con respecto a la naturaleza y la realidad que se atribuyen a Dios. Cualquiera que sea el nombre con el que designemos a la divinidad. A menudo surge la duda con respecto a la validez de las experiencias espirituales personales. Por lo tanto, resulta beneficioso revisar las cualidades innatas de la divinidad, que son irreducibles y pueden ser confirmadas a lo largo del tiempo mediante la determinación de los niveles calibrados de conciencia. 1. La divinidad no es lineal, imparcial, no juzga y está más allá de la parcialidad y el favoritismo. 2. La divinidad no es caprichosa, ni tiende a juzgar, ni está sujeta a las limitaciones de las presuntas emociones humanas. Como el sol, el amor divino es incondicional. La limitación es una consecuencia del ego. 3. La justicia de Dios es una consecuencia automática de la omnipotencia y omnisciencia de la divinidad. Dios no hace, actúa o causa, sino que es. La cualidad de la divinidad irradia como un campo de poder infinito mediante el cual
todo cuanto existe se alinea automáticamente debido a lo que es y a aquello en lo que se ha convertido. Así, cada alma, espíritu, gravita por virtud de su destino innato hacia su propio nivel. Como un corcho que flota en el mar o una limadura de hierro toma su lugar en un campo electromagnético. 4. La divinidad es dominio absoluto por virtud de su cualidad innata de poder infinito, que está mucho más allá de la fuerza. La fuerza es una herramienta de posicionamiento y control y es limitada. El poder tiene una fortaleza infinita. Como el ser divino es la fuente misma del poder, no tiene necesidad de buscarlo. 5. Todo lo que existe se alinea dentro de la totalidad del poder y presencia de la divinidad. Este ajuste es consecuencia de la elección espiritual. La libertad es una cualidad innata de la justicia divina. 6. La omnisciencia y la omnipotencia de la divinidad, expresadas como el campo de conciencia infinito, son verificables mediante las técnicas de calibración de la conciencia, que confirman realidades a lo largo de toda la escala de posibilidades. Todos los pensamientos, acciones y decisiones quedan impresos en el campo de conciencia infinito, que está más allá del tiempo y de la localización. Este hecho de que queden grabados garantiza la justicia. El temor a Dios. A medida que surgen conceptos y creencias con respecto a la divinidad, incluyendo graves errores conceptuales y falsas enseñanzas, el temor a Dios puede bloquear el progreso espiritual. Entre paréntesis, las descripciones de Dios que hacen algunos grupos religiosos calibran tan asombrosamente bajo como el nivel 20, y también abundan otros presuntos dioses que calibran muy por debajo de 200. Cada nivel calibrado de conciencia tiene sus propios conceptos y creencias con respecto a la divinidad. Para las personas educadas en las religiones tradicionales occidentales o de Oriente Medio, un rasgo recurrente es el temor a un Dios antropomórfico, iracundo, vengativo y castigador. Así surge el temor a Dios, en lugar del respeto y la reverencia. Como se ha descrito en los últimos capítulos de Verdad frente a Falsedad, las técnicas de calibración de la conciencia detectan fácilmente la verdad con respecto a estos sistemas de creencias. Las enseñanzas falaces con respecto a Dios, especialmente las que calibran muy bajo, se derivan de mitos primitivos o de niveles astrales muy bajos, muchos de los cuales presentan supuestos dioses y profetas, procedentes de regiones geográficas limitadas y que poseen características extrañas y peculiares. Por tanto, es sabio respetar a los maestros y a las enseñanzas que calibran alto y evitar los situados por debajo de 200, con respecto a las cuales las escrituras aconsejan: no vayas ahí. Evolución espiritual y el problema de sentirse especial. A veces se trascienden las limitaciones del ego, pero él es astuto y trata de sobrevivir incorporando conceptos espirituales que generan lo que se ha denominado el ego espiritual. Una de las maneras que tiene de desplegarse es sintiéndose superior a otros, o más puro, o que calibra más alto. A veces la vanidad del ego consiste en el deseo de que se le considere espiritual. Otra de las trampas del orgullo espiritual es la vanidad intelectual, que se exhibe mediante la acumulación de una gran cantidad de información y datos sobre los detalles de los grupos religiosos y espirituales y su evolución a lo largo del tiempo. Sin embargo, saber cosas sobre la verdad espiritual no es lo mismo que conocerla, y mucho menos que ser ella. Otra variedad del sentirse especial es que, con la evolución espiritual, la capacidad de amar y de irradiar este campo aumenta, lo cual resulta atractivo para quienes lo interpretan erróneamente como amor personal. Así, uno puede ser tentado por el encaprichamiento,
y la seducción ha producido la caída de muchos maestros incautos, que tenían un alto nivel de calibración al comienzo de su carrera, pero mostraron severas reducciones posteriormente. Es necesario reconocer que cada nivel calibrado de conciencia no es mejor que los precedentes, y solo es un estado de la evolución. Cada nivel es diferente de los demás, pero en cada uno de ellos se puede alcanzar la excelencia. Las salvaguardas que le protegen a uno de las tentaciones que van surgiendo a lo largo del camino son las advertencias previas, además de la humildad, la gratitud y, de manera destacada, el respeto. Uno se siente agradecido por la verdad y sus frutos, y siente respeto por su origen. Los íntegros también sienten respeto ante los posibles errores y tentaciones que uno se puede encontrar. Por lo tanto, el respeto se refleja en una actitud de alerta ante las limitaciones. Paradójicamente, la humildad es una cualidad del respeto. También es sabio respetar al propio ego, porque sin sus esfuerzos a lo largo de extensos eones, uno ni siquiera habría sobrevivido el tiempo suficiente como para intentar trascenderlo. Es un error considerar al ego como un enemigo que ha de ser conquistado. Es preferible adoptarlo como un animal de compañía y dejar que la compasión lo funda. Cualquier cosa que el ego hiciera en el pasado se debió a que, como un cachorrito, no supo hacerlo mejor. No supone ningún beneficio denunciarlo y considerarlo malvado. Denunciarlo supone quedarse atascado en la dualidad de bueno y malo, en lugar de verlo como una limitación. Tampoco supone ningún beneficio personalizarlo. Incluso el ego, que debería haber sabido hacer las cosas de otra manera, no supo, porque de otro modo no habría cometido el error.